Nos encontramos con niños, con niñas, con niveles de actividad fuera de lo normal. Podríamos decir que son niños o niñas que no se les acaba la batería. Es como si siempre estuvieran enchufados. Y de momento a otro caen rendiditos, se desploman y se quedan dormidos. Estos niños y niñas presentan unas características bastante especiales, entre ellas una poca capacidad para tener la atención fija en una sola cosa. Por eso tienen bastantes problemas en el colegio, con las actividades que les dejan, las tareas, los compromisos. Les cuesta seguir de alguna manera ciertas instrucciones. Por ser más sencillas que parezcan las instrucciones, a ellos les cuesta. Es como si no escucharan muy bien o no estuvieran muy atentos de aquellas cosas que se les está explicando, aquellos pasos que se les están dando para seguir. Tienen otra característica, y es que suelen ser bastante inquietos. A veces decimos, es que estos niños tienen mucha actividad, son hiperactivos. Decimos, se muestran en exceso. O sea, está bien cuando decimos que los niños tienen mucha energía, que se divierten, que corren, que saltan, pero estos niños son fuera de serie. Es como si tuviesen mucha batería y suelen hablar bastante. Pero esto de que suelen hablar bastante hay que entenderlo, porque es en una edad, en una etapa, donde el hablar no simplemente es para manifestar su sentir o preguntar por aquellas cosas que les interesan. Suelen empezar a hacer cuestionamientos, a hacer interrogatorios, pero también a formular sus hipótesis frente a las cosas. El tema aquí es que este hablar no es muchas veces coherente con un tema determinado. Es decir, saltan de tema en tema, lo cual a veces hace que sea bastante complejo comprender lo que estos niños o estas niñas quieren decir. Bueno, aquí ya muy atentos, porque estos niños pueden parecer algo que se llama TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Digamos que esta es una condición neurodesarrollada que afecta la atención, la impulsividad y la actividad normal de los niños. Lo que se les dificulta es que se puedan enfocar, que tengan claridad en sus mentes, que estén tranquilos, que puedan tener dominio de sus impulsos. Este trastorno afecta a los niños y a las niñas en todos sus roles, en todos los escenarios en los que ellos se desenvuelven, en el colegio, en casa, en fin, afecta al niño en general. Por eso es importante que se tenga un muy buen diagnóstico. Esto lo hace un psicólogo clínico o un psiquiatra, este trastorno. Sin embargo, pues para llevar el niño tú debes ver como ciertas actitudes que el niño o la niña esté teniendo. Pero como te digo, es muy importante porque esta afectación le va a acompañar, le puede acompañar hasta la edad adulta. Y créeme, en la adolescencia, un niño que pase a la adolescencia y no esté en un tratamiento para poder comprender, para poder aceptar, para poder desarrollarse con TDAH, pues va a ser una adolescencia bastante compleja. Va a sufrirla más de lo necesario. Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud estima que el 5% de la población mundial padece el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero podríamos decir que en Colombia la cifra es que alrededor del 20% de los niños colombianos padecen este trastorno. Empieza a desvelarse, se puede revelar más o menos a los 7 años aproximadamente. Hay que tener en cuenta que es algo crónico, Se calcula que más del 80% de los niños que tienen el trastorno lo van a presentar en su adolescencia y en la edad adulta.
¿ya? Esto les va a hacer sufrir excesivamente su adolescencia, como lo mencionábamos hace un momento, y porque no solamente tienen unas miradas diferentes de las realidades, sino que el proceso de adaptación y de aceptación que se tiene en la adolescencia, pues va a estar conflictuado por su trastorno precisamente. Entonces aquí es sumamente importante, y yo recalco esta parte de que es sumamente importante cuando se diagnostica poder tratarlos, poder trabajarlos. Y ahí pues las terapias son muy importantes, pero más adelante vamos a hablar de cómo algo que tú también puedes hacer en casa puede funcionar bastante. Incluso si tú intuyes como madre o como padre que tu hijo puede tener TDAH, pues puedes también aplicarlo. Bueno, comprendamos con claridad cuáles son las características que tienen estos niños y estas niñas. La primera es una falta de atención. Se les dificulta bastante poner su atención en algo, ¿sí? Al igual que seguir instrucciones, organizar tareas. Por esta razón decimos que se distraen con bastante facilidad. Entender esto es importante. La falta de atención no solamente es cuando el niño o la niña no capta lo que se le está indicando, sino que es como si estuviese en otro plano. Por ejemplo, podemos ver lo que el niño está forzándose a querer comprender lo que se le está indicando, pero es como si su cerebro no lograra retener esa instrucción. No es que el niño esté saltando, dando brincos, porque no quiere escuchar, ¿sí? Sino que simplemente el niño puede estar quieto, te puede estar mirando fijamente, pero su cerebrito no está captando lo que tú le estás indicando, la instrucción que se le está dando. Entonces aquí es donde decimos que se le dificulta organizar en su lenguaje la tarea, realizar ese raciocinio de lo que se le está indicando. Entonces esta dificultad que presenta el niño de la atención lo va convirtiendo pues en un niño que ahí nosotros cometemos como adultos los errores de etiquetarlo como un niño distraído, como una niña distraída. Pero entonces la falta de atención es una de las características bastante observables, con bastante frecuencia, que se pueden analizar simplemente observando todos los días la actitud de estos niños y de estas niñas. Otra característica que habíamos mencionado anteriormente es la hiperactividad. Vamos a entender esta parte de la hiperactividad, porque se consideran niños y niñas en movimiento. Y este movimiento es excesivo, y esta es la palabra clave. Que tú puedas evaluar la parte excesiva de un movimiento. Son niños bastante inquietos, y allí habíamos dicho que solían hablar bastante. Pero los niños juegan. Los niños de 5, 6, 7 años se mueven bastante, les gustan los juegos, y los juegos con actividades, y entre mayor actividad pues mucho mejor. Pero ¿cuándo o cómo podríamos evaluar o poner una métrica de que este niño es hiperactivo? Cuando en sus juegos pasa mucho tiempo en movimiento y de repente pasa mucho tiempo quieto. Ahora, este movimiento no solamente es un movimiento físico, también tenemos que tener en cuenta que hoy por las tecnologías podemos ver niños con hiperactividad, con TDAH, pegados de un teléfono, de un computador. Esto también es una forma, digámoslo así, de movimiento mental. Es decir, cuando hablamos de hiperactividad, estamos refiriéndonos a lo que a veces desde ser uno decimos, y es ese ruido mental, ¿ya? Estos niños tienen mucho ruido mental, de allí la hiperactividad, ¿sí? De allí el querer agotar toda esa energía para precisamente de una u otra manera ir silenciando ese ruido que estos niños y estas niñas tienen. Y al hablar de más, pues claro, es querer como regurgitar todo eso que suena en sus cabecitas. Por eso muchas veces
el lenguaje se les dificulta, porque como quieren sacar todo eso que tienen en sus cabezas, pues no sale ordenado o de una manera coherente. Y una tercera característica que tienen estos niños y estas niñas con TDAH es la impulsividad. Se les dificulta esperar, ¿sí? No es algo que ellos puedan hacer. Suelen interrumpir bastante a otros porque quieren interactuar. Ellos quieren dar su opinión, mostrarse. Ahora, este interrumpir, este interactuar es sin reflexión, ¿sí? No suelen medir las consecuencias cuando tienen un impulso, porque precisamente es eso, un impulso. Ellos no lo reflexionan, no lo analizan, no hay un proceso allí de pensamiento, sino que simplemente se dejan llevar por su impulso y actúan. Entonces, esta parte pues tiene unas consecuencias de que los niños pueden interrumpir algo pero luego no saber qué decir, o pueden dar un salto, un brinco hacia algo, hacia alguien, y realmente no saben por qué están haciendo este tipo de cosas. Ahora, allí es muy importante que estos niños están teniendo unos estímulos, ¿ya? Y esta impulsividad está siendo estimulada de una u otra manera, que vamos a hablar más adelante de eso. Aquí hay tres factores que son muy importantes para tener en consideración. El primero es el diagnóstico, ¿sí? El TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, suele ser diagnosticado en la niñez, en la infancia. Aunque algunas personas no se dan cuenta hasta la edad adulta, porque pues no acuden a ser diagnosticados a un especialista para realizar este diagnóstico. Esta evaluación generalmente se realiza a través de una evaluación clínica, es decir, la hace un psicólogo clínico, y la hace también con unas pruebas neuropsicológicas. Segundo, el tratamiento. El tratamiento sí o sí es importante. Toda persona que se le diagnostique TDAH, si quieren que este niño empiece a entrar dentro de unos estándares para no sufrir su vida, no quiere decir que vaya a tener una cura, sino que tiene que tener un proceso de adaptación a este trastorno, porque su dieta, sus interacciones, sus maneras deben ser diferentes de las de un niño sin o una niña sin TDAH. Así que el tratamiento es importante. Aquí se incluye terapia conductual, incluso algunos medicamentos y pues otras formas de terapia. Vamos a hablar más adelante también de cómo el mindfulness puede ayudarle. Es todo un estilo de vida para que estos niños y estas niñas puedan sobreponerse al trastorno. Y por último, uno de los factores más importantes, porque estos niños pueden empezar a sentirse, a sentir la afectación de unas maneras bastante complejas, y es crear una red de apoyo. Una red de apoyo con familiares, con papá, mamá, abuelos, sus familiares cercanos, su círculo cercano, con maestros y con personas cercanas a la familia. Es decir, todo el entorno del niño debe crear unas maneras para apoyar a estos niños y a estas niñas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Porque aunque puede ser algo silencioso, puede ser un trastorno que va a llevar a estos niños a tener en un futuro, bueno, desde los niños va a tener unas percepciones emocionales complejas, pero en la adolescencia recordemos que las cosas se complican. Entonces estos niños y estas niñas van a llegar a la adolescencia con unas complicaciones en sus emociones, que si no cuenta con esta red de apoyo va a ser bastante complejo sobrellevarlas. A ver, el mindfulness, más allá de ser una terapia, es todo un estilo de vida. El mindfulness ayuda a los niños y a las niñas con TDAH a mejorar su concentración, a reducir esa ansiedad constante que puede empezar a desarrollar, sobre todo a mejorar sus relaciones, ya que el mindfulness trabaja en la atención. Miremos que el mindfulness es una técnica de meditación. Puede ser una meditación
de momento, constante o prolongada. ¿Sí? Es una técnica de meditación que consiste en estar presente y atento en el momento actual, sin juicios, sin restricción frente a lo que la mente pueda traer, todo lo contrario, es estar muy atento de qué hay en esos juegos mentales. También se le conoce como atención plena o atención consciente en mindfulness, pero es importante porque puede llevar a que este niño empiece a tener cierto reconocimiento de sí mismo y pueda empezar a aceptar que él tiene unas condiciones y que pueda hacer conciencia. Esto es lo importante, que pueda hacer conciencia de esas condiciones para que él solo, él mismo, pueda empezar a autogestionar aquello que a veces se le esté dificultando, como la atención, como el seguir una instrucción o el lograr regular sus impulsos. Bueno, pues vamos a hablar de 5 beneficios puntuales que ofrece el mindfulness para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El primero, pues es que mejora la concentración y la capacidad de enfoque. Esto es sumamente importante para estos niños y estas niñas que puedan concentrarse en una sola tarea, que puedan dirigir su atención, que su sistema reticular pueda enfocarse en algo y pueda captar y desarrollar eso en lo que se está queriendo enfocar. Esto les lleva al segundo beneficio y es reducir la ansiedad y el estrés. Sí, estos niños empiezan a sufrir ansiedad y estrés desde pequeños, porque precisamente el no comprender lo que hay en su entorno, las indicaciones, como esas señales que hay en su entorno, les va produciendo ansiedad. Y recordemos que la ansiedad y el estrés son condiciones bastante silenciosas. Esto luego se puede volver también algo crónico. Entonces, el mindfulness les ayuda a reducir esta ansiedad y este estrés porque van teniendo una claridad frente a lo que hay en su entorno, hacia la realidad. Tercero, les va a ayudar a comprender sus emociones, su sentir, del qué están sintiendo, por qué lo están sintiendo y cómo gestionar esas emociones. Esto les va a ayudar al cuarto, mejorar las relaciones, porque va a tener una capacidad de expresar lo que siente, lo que piensa con claridad, no con todo ese ruido que suelen tener estos niños, sino que con claridad, y sobre todo van a poder comprender el sentir de la otra persona. O sea, es decir, esta mejora de relaciones es una mejora al final de la comunicación, de tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Y quinto, reduce esa irritabilidad que suelen tener esos niños. Miren, estos niños, no los hemos mencionado antes porque queríamos llegar a este punto, pueden empezar a tener episodios de enfado, de enojo, que pueden ser muy fuertes y que tú puedes considerar irracionales. Pero es parte de la frustración que ya van teniendo estos niños y estas niñas. Así que esos 5 beneficios que ofrece el mindfulness para tratar el TDAH pues son muy importantes porque empieza a regular, y esta es la palabra clave, empieza a tener una regulación estos niños y que pueden empezar a hacer conciencia de su condición para trabajarla de allí en adelante. Como técnica de meditación, el mindfulness es bastante extenso, ¿sí? Ofrece muchas maneras, ofrece muchas formas, porque se adapta a quien tú eres. Pero vamos a hablar de 3 posibilidades y cómo, de acuerdo a lo que es el mindfulness, puede ayudar a lo que es tener TDAH. Uno es la meditación de exploración corporal. Consiste en que tú a ese niño le enseñes a hacer conciencia de que habita un cuerpo, ¿sí? Puede ser una respiración y que el niño empiece a hacer este movimiento, ¿sí? Este movimiento, y empiece a simplemente sentir sus dedos rozando entre sí, sus huellitas, y tú le puedes enseñar e indicar a este niño que vaya sintiendo sus huellas. También
que el niño toque sus rodillas, sus piernas, y que lo haga con movimientos lentos, y le puedes ir indicando a este niño que sienta su roce de la palma de las manos con sus piernitas, con sus rodillas, que simplemente piense en eso. Claro, al principio a estos niños les van a llegar lo que llamamos pensamientos intrusivos, van a pensar en otras cosas, en que dejaron algo. Esto no importa, no es que lo vas a regañar y ojo, atención, no. Esto es un proceso. Así que la meditación de exploración corporal es una técnica de mindfulness bastante fuerte, que cuando el niño la empieza a hacer con regularidad, pues le va a ayudar en los beneficios que hablábamos anteriormente. La respiración consciente es otra de las maneras que puede usar como técnica. Puedes empezar con algo muy corto. Ejemplo, puedes decirle al niño que imagine, que cierre los ojitos e imagine una pizarra, un tablero frente a él con el número 10. Inhale, sostenga un poco y exhale. Que imagine el número 10 y luego el 9. Y lo van a hacer en cuenta regresiva hasta el 1. Puedes hacerlo todos los días, 2 veces en el día, durante una semana, ¿sí? Del 10 al 1. Ya la siguiente semana puedes empezar a hacerlo del 15 al 1, del 20 al 1. Hasta que el niño, importante que el niño se sienta cómodo. Es lo importante en cualquier técnica que realices. Que el niño se sienta cómodo. Pero esta respiración consciente le va a ayudar a regular la química de su cuerpo, entre otras cosas, la química del cuerpo, y le va a empezar a ayudar a reducir esa ansiedad, a reducir el estrés, y le va a dar mucha claridad mental. Y por último, una manera que es como técnica bastante importante, y es que le ayudes y le enseñes a tener un diario. Puede ser un diario donde escriba él cómo se está sintiendo, es decir, un diario de emociones, qué pensamientos tuvo en el día, qué acciones tuvo en el día, es decir, que escriba todo lo que el niño quiera en ese diario, que tú le hagas sentir que respeta su privacidad como adulto, para que el niño pueda escribir allí con confianza todo su sentir, que pueda expresar todo en ese diario, con el objetivo de que el diario sea algo donde él regurgite, donde él pueda poner todo eso que tiene en su mente. Así, todos los días puede vaciar de alguna manera lo que tiene en su mente y expresarlo a su manera por escrito en ese diario. Y esto le va a ayudar bastante a reducir ese ruido mental. Y así el mindfulness ofrece estas técnicas que son bastante importantes para trabajar el TDAH. Algo para terminar es que el TDAH es un trastorno crónico y ya se considera incluso como están en ese debate, que la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció de que es una condición, un trastorno de discapacidad, es decir, se considera como un trastorno discapacitorio, por decirlo así. Quiere decir que porque reduce ciertas funciones cognitivas. Pero entonces es importante tener un muy buen diagnóstico y sobre todo, tratarlo, trabajarlo, acompañar a estos niños y estas niñas para evitarles ese sufrimiento adicional que puedan tener. Así que el mindfulness es una herramienta que puede ayudarles a estos niños y a estas niñas a sobrellevar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.